Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos a Evangelismo de Juego. Vamos a leer la palabra hoy. Esta reflexión en 1 Samuel 18. Vamos a leer del verso 6 al 9. Ya muchos se acordarán de esta palabra del rey Saúl. Tenemos la palabra con la autoridad del Padre, el Hijo y con la alianza del Espíritu Santo. Dice, verso 6. Aconteció que cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dice el verso 9 que cuando Saúl, el rey actual en ese tiempo, vio eso, dijo, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hoy vamos a hablar de la envidia o celo ministerial que llaman unos, maquillando pues la palabra envidia que se siente. Aquí vemos esta historia que el rey Saúl empezó a ver en David como más atributos, como cosas que él veía que Dios también estaba viendo, porque él sabía que Dios también estaba viendo todo lo que estaba haciendo en esos días David. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento, lo que estamos en el Antiguo Testamento, vemos la envidia que se ve. Y ya ustedes saben, los que han leído esta historia, cómo terminó todo esto por una envidia, por no aceptar lo que Dios puede hacer y quiere hacer en otro hombre de Dios. Vemos que ahí mismo en el capítulo 18, vemos en el verso también 11, vemos que dice, y arrojó Saúl una lanza diciendo, enclavé a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Le hizo varias veces un atentado Saúl. ¿Por qué? Por la envidia, por el celo ministerial. Verso 14 dice, y David se conducía prudentemente a todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Eso era lo que le incomodaba a Saúl. Y eso era lo que le incomoda a muchas personas que tal vez usted que me está viendo, me está escuchando, no le cae muy bien a aquellas personas. Porque la presencia de Dios en nosotros es que les estorba, les repele a aquellas personas que no aceptan, que no, tal vez no tienen lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Verso 29 dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Imagínense, porque el Espíritu de Dios estaba en David, por causa de que David estaba lleno del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, ya prácticamente fue enemigo ante los ojos
del rey Saúl. Y todo eso fue por la envidia, todo eso fue por no entender que Dios usa a cada uno de nosotros como Él quiere. Dios usa a cada uno de nosotros como Él quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que asimilar. Nosotros tenemos que asimilar que Dios hace como Él quiere. Entonces, mire que por acá en el Antiguo Testamento, en 1 Corintios 12, verso, vamos a leer desde el 14 al 21. Y la palabra nos muestra de que esto tal vez era lo que no entendía el rey Saúl, y esto es lo que no entienden muchos cristianos. Por la envidia, por la envidia, muchas veces no entendemos que somos un cuerpo y que, como dice la palabra, unos somos oído, otros somos una oreja, otros somos la boca. Entonces la palabra dice en 1 Corintios 12, vamos a leer desde el 14 al 21. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? O no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere a la oreja, ¿por qué no soy ojo? O no soy el cuerpo, o por qué no será el cuerpo. Si todos el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Verso 19. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y dice el verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, lo que dice la palabra, de que todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Por eso Samuel no entendía, Saúl no entendió eso, de que todos tenemos una función en el reino de Dios. Y eso es lo que hace la envidia. La envidia hace eso. ¿Por qué digo que la envidia? Porque muchas veces no asimilamos que el hermano, ya hablando de los dones espirituales, como habla aquí en 1 Corintios, al comienzo del verso 2, el capítulo 12, el verso 1 en adelante, habla de los dones espirituales. Por eso el apóstol Pablo está hablando del ojo, de la boca. Entonces muchas veces en estos tiempos vemos esa envidia, que si el hermano tiene el don de ciencia y el otro tiene el discernimiento, o de malas el hermanito de pronto no tiene nada, ahí mismo se ve el celo ministerial o se ve la envidia que llaman. Entonces, todo eso, imagínate todo eso, lo que al comienzo en 1 Samuel vemos como el rey Saúl hasta trató de matar a David por la envidia, por lo que hacía y decía David. Entonces, muchas veces tenemos esta palabra, las escrituras, la palabra del Señor, y nos olvidamos de que la envidia es un impedimento para entrar al reino de los cielos, como lo dice en Gálatas 5:21. Ya para terminar, el verso 21 dice, aquí está hablando de las obras de la carne, y dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagine, el envidioso, en este caso, el envidioso, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, si usted y yo vamos a envidiar al hermano, que porque el hermano canta salmos, cánticos para Dios, y nosotros no, que porque el hermano ora para Dios
Dios ha depositado esa gracia, esos dones, esos talentos en cada uno de nosotros. Entonces no debemos tener envidia porque, ojo, la Biblia dice en Gálatas 5:21 que los envidiosos no entran ni heredarán al reino de los cielos. Entonces esa es la reflexión de este día, para que usted y yo meditemos en esta palabra, de que así veamos lo que veamos. Muchas veces todo eso se ve no solamente en un rey como el caso de Saúl, sino que se ven pastores, se ven líderes que son envidiosos y no asimilan, no aceptan lo que Dios, porque es el mismo Dios a través de su Santo Espíritu quien deposita, dice la palabra, los dones, los talentos conforme a como Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que aceptar y meditar en esta palabra y decir, bueno, si el hermanito ora, si el hermanito enseña la palabra es porque Dios de una manera sobrenatural, porque Dios lo quiso así, entonces aceptemos. Entonces esta fue la reflexión de este día del mes de noviembre, en esta mañana. Espero que esta palabra la coloquemos por obra y meditemos en ella. Ahí le dejo este video para que lo comparta, para que le dé like y para que se suscriba a su canal Evangelismo de Juego. Bendiciones.